Saludos y buenos días a los que nos sintonizan. Les habla Ignacio Valero. Les damos la cordial bienvenida a este su espacio de resumen de noticias sobre discapacidad. Estamos en Radio La Barandilla. Empezamos. La discapacidad, factor de riesgo para padecer depresión. Más de 2 millones de españoles tienen depresión. Esto supone un 5,4% de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero esta realidad es más alarmante si cabe si nos acercamos a las personas con discapacidad, más vulnerables que el resto de padecer este trastorno psicológico, afirma David Lozano, psicólogo de la Fundación Madrid contra la Esclerosis Múltiple. El viernes 13 de enero se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno psicológico que puede aparecer como consecuencia de la discapacidad, pero también puede ser causa de ella, ya que puede invalidar a la persona tanto para desarrollar las actividades básicas de la vida como para cuidar de sí misma, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Este trastorno psicológico es la principal causa mundial de discapacidad. Las personas con discapacidad pueden desarrollar cuadros depresivos durante cualquier etapa de su vida. Sin embargo, existen momentos vitales que pueden hacerles más vulnerables a padecerla. No todas las personas con discapacidad desarrollan una depresión, dependerá sobre todo de la interacción que exista entre sus habilidades personales y los estresores. Por otro lado, a la discapacidad se suman otros factores que pueden precipitar el desarrollo de síntomas depresivos, como puede ser traumas infantiles, pérdida de seres queridos, dificultades académicas, déficits en la neurotransmisión, enfermedades, bullying, mobbing, divorcio, desempleo, consumo de drogas, etc. Doce profesionales con discapacidad visibilizan su éxito. Ver gente a la que no le frenan las etiquetas ayuda a despojarse de ellas. La Fundación ADECO ha presentado la campaña El Poder del Ejemplo, con el que se pretende visibilizar durante este 2023 la experiencia profesional y el esfuerzo de las personas con discapacidad para avanzar hacia la plena inclusión. El lema de este año busca demostrar a través de la historia de 12 ejemplos de vida lo que en muchas ocasiones se percibe como imposible. La inclusión laboral son 12 historias que se convierten en una fuente de inspiración para quienes lo tienen más difícil, sus familias y para las personas que trabajan cada día con ellas. Entre los protagonistas de este proyecto están algunos de los trabajadores de la Fundación, como el actor Javi Martín, la digital influencer y locutora Caterina Moretti y el coach Avi Mashan, la atleta Carmen Jiménez y el primer diplomado europeo con síndrome de Down, Pablo Pineda. Les acompañan otras 7 personas con discapacidad que cuentan con grandes historias de superación, como Gabriel Barroso, ingeniero industrial especializado en robótica y en energías renovables, Alan El Ruedas, creador del contenido e influencer Jorge Rodríguez, administrativo y ex beneficiario de la Fundación ADECO, Cristina Paradero, activista por los derechos de las personas con discapacidad, Fran Montoro, ex auxiliar de eventos, Olga Barraro, primera guía oficial de turismo en España en lengua de signos, e Inés Rodríguez, neurologopeda. Casi el 30% de la población con discapacidad de la Unión Europea está en riesgo de pobreza o exclusión social. El Observatorio Estatal de la Discapacidad, instrumento técnico para conocer, analizar y difundir información relacionada con el ámbito de la discapacidad, ha analizado en un informe los nuevos datos publicados sobre pobreza y exclusión social en la Unión Europea, publicados por la Oficina Estadística de la Unión Europea, en el que informan de que casi el 30% de la población con discapacidad de la Unión Europea está en riesgo de pobreza o exclusión social. Estos datos sobre la pobreza y la exclusión social en la Unión corroboran la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad que se ven expuestas en mayor medida que las personas con discapacidad a vivir en pobreza y exclusión.
En cuanto a los países europeos que muestran mayores tasas de población con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social, se sitúa en primer lugar Bulgaria con un 45,3%, Rumanía con un 44,2%, seguido de Letonia con un 41,2%. En el caso de España, el porcentaje de población de 16 años o más con discapacidad en riesgo de exclusión o pobreza se sitúa en el 33,4%, esto es 3 puntos más que la media europea. Denuncian incidencias al aplicar la ley que elimina la incapacitación de personas con discapacidad. En septiembre del 2021 entró en vigor la ley que pone fin a la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual, cambiando el sistema de tutela por otro de apoyo e información. Esta norma tiene 3 años, hasta septiembre del 2024. Para su completa implementación por su complejidad en cuanto a los aspectos que abarca. Sin embargo, esta complejidad se está comprobando ya con situaciones que han sido denunciadas por plena inclusión que implican el bloqueo o cierre de cuentas bancarias a personas con discapacidad o incidencias laborales para sus familiares. En este sentido, las asesorías jurídicas de las entidades hablan de una mala comprensión del texto aprobado. Los 3 años de implementación de la ley también suponen un periodo en las personas que hasta ahora contaban con tutela deben revisar su situación, de oficio o por propia solicitud, y hasta que no se termina dicha revisión siguen teniendo reconocida la incapacidad. Del mismo modo, ha recordado que la curatela persiste como figura de apoyo en caso de necesidad, de forma que muchas personas con discapacidad intelectual puedan mantener esta figura, especialmente en aspectos económicos o patrimoniales. Ha abierto el plazo de inscripción a un programa de becas para personas con discapacidad que se formen como contables o administrativos. KPMG en España y Fundación Randstad ponen en marcha la edición del programa de formación y empleabilidad en gestión contable y gestión administrativa, un programa que refleja el compromiso por la inclusión de las personas con discapacidad. Esta iniciativa persigue facilitar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el sector de la contabilidad y auditoría a través de la formación en el certificado de profesionalidad, gestión contable y gestión administrativa. El plazo de inscripción ya está abierto, finalizará al completar las 8 plazas disponibles. Las inscripciones se realizarán a través de la web de Randstad. Las personas beneficiarias de estas becas podrán obtener el certificado de profesionalidad de nivel 3 en gestión contable y gestión administrativa para auditoría, una acreditación laboral que tiene carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y que parte de un sector en auge con amplia gama de salidas laborales. Esta primera edición se estrenará con 8 plazas que podrán solicitarse en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla. La formación se comenzará en febrero y se impartirá en su mayoría de manera online y consiste en 550 horas teóricas y 80 de prácticas no laborales en KPMG. El camino hacia el rocío para las personas con discapacidad ya es posible. La iniciativa del primer Camino de la Diversidad, celebrado el año pasado, ha logrado sentar las bases para provocar un compromiso político y social con las personas con discapacidad, y por segundo año se organiza el Camino del Rocío para discapacitados. Será el último fin de semana de marzo. Las carriolas se adaptan de forma que se pueda atravesar pinos y arenas, pernoctando en la Casa de Hermandad de Pilas, visitando la aldea del Rocío y recorriendo caminos rurales. La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha indicado que vamos a poner en marcha para este año un sendero accesible que va desde el Paseo Marismeño hasta el Santuario de la Virgen del Rocío. Y vamos a seguir porque realmente entendemos que toda la igualdad tiene que haberla en todos los sentidos de la vida, más
y nadie puede quedarse atrás. Desde la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla y la Asociación PATEN se espera que ese compromiso se haga realidad y que la pasarela peatonal una por fin el paseo marismeño con el santuario de la Virgen del Rocío. De forma permanente, así se permitirá que las personas con movilidad reducida puedan visitar la ermita. Si estás interesado, debes dejar tus datos en el siguiente correo electrónico y contactarán contigo: caminodelrociosinbarreras@gmail.com. Seguiremos informando sobre este tema. Y estas han sido las noticias más destacadas de estos 15 días. Gracias por habernos acompañado y recuerden que les esperamos el próximo programa a la misma hora.